Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya tienen hojita, pluma, Biblia en mano, corazón contrito y humillado, recibir instrucción de papá. Muy bien, bueno, pues antes de iniciar el capítulo 5, que vamos a ver, nos toca ver del versículo 1 al 20. En este capítulo 5 vamos a... Mi hija Laurita le tocó dar el repaso de la semana pasada. ¿Pasas aquí, hija? ¿Qué lo pasó? Tienes derecho a decidir. Exactamente. Pero ¿qué pasa? No somos iguales. Pásale, hija. Pásale, no pasa nada. Para que te conozcan. Afirma. Sí, porque yo ya he salido. Ya, Gabriel ya se arregló en otras ocasiones. Háganme eso. Bueno, voy a sentarme aquí. Bueno, la semana pasada se vio Marcos 4 del 35 al 41, que el tema se llamaba Pasemos al otro lado. Nuestro objetivo fue básicamente embarcarnos con Cristo en la travesía hacia la vida eterna, capacitándonos como marineros celestiales a fin de alcanzar el puerto anhelado. Puerto anhelado, bueno, yo lo entendí así como si fuese la nueva Jerusalén o la vida eterna con Él. Claro, Es la misión de que el Señor, o más bien la meta, ¿verdad? Final. Voy a leer la explicación. No soy muy buena con como que mi mente, así que voy a leerlo. Del 35 al 37, los versículos vimos su palabra, que viene siendo de una manera metafórica el ancla, ¿verdad?, de la barca. Aquí, a partir de estos versículos, podemos observar cómo Jesús prueba la fe de sus discípulos. Cabe destacar que los discípulos solo habían observado los milagros, mas no habían sido receptores o partícipes de uno a uno. Es interesante cómo Jesús esperó hasta el anochecer para darles la orden de pasar al otro lado. La orden, se puede saber que es una orden porque el Señor con sus mismas palabras lo afirmó. No les preguntó como, ¿qué les parece si quisieran pasar al otro lado? O vamos a intentar pasar al otro lado. No es, pasemos al otro lado, o sea, de que así va a tener que acontecer. Y se sabe que en el acontecimiento se levantó una tremenda tormenta, lo que nos pone a reflexionar que subirse a la barca con Cristo, o sea, tener una relación con Él, no significa que estaremos libres de pruebas o dificultades. No quiere decir que estoy con el Señor y no me va a pasar nada. No, al contrario, el Señor, yo creo que es cuando más pruebas vienen a nuestra vida, ¿no? Cuando aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo, y es cuando el Señor prueba nuestra fe por medio de pruebas, ¿verdad? El versículo 38 es su presencia, o sea, ¿quién es la presencia de quién? Del Señor, que viene siendo nuestro capitán. En este versículo podemos observar que los discípulos, al sentir el temor y pavor de morir ahogados, clamaron a Jesús, el cual se encontraba durmiendo. Yo puse entre comillas durmiendo. En la popa de la barca. Para los discípulos, quizá el Señor a simple vista se podía haber descuidado de la situación, ya que se encontraba durmiendo a pesar de lo que estaba ocurriendo. Pero siempre hay que recordar que aún en nuestras peores condiciones, Cristo no nos deja solos sin auxilio, pues Él sabe cuánto lo necesitamos. Y solamente puse aquí Salmo 121:4, que es que algo así dice que no adormece y no se duerme aquel que guarda a Israel, ¿verdad? Que el Señor siempre está atento a nosotros, ¿verdad? Sobre todo más cuando lo necesitamos. La presencia de Cristo en nuestras vidas lo llena todo, aún en nuestras dificultades. El versículo 39 habla de su paz, que son los remos. Aquí podemos observar el milagro que Cristo manifestó, pues como siempre su palabra es poder y por su palabra fueron hechas todas las cosas.
pues Él mismo hizo que toda esa tormenta se convirtiera en un escenario de paz, en un abrir y cerrar de ojos. Cristo mismo es nuestra paz. Sin embargo, Él no es la paz como el mundo la conoce. El mundo dice que paz es la ausencia de conflicto, mas la paz de Cristo es la presencia de su justicia, el cual es Él mismo, aún en medio del conflicto. O sea, la paz con el mundo, pues el mundo dice que cuando no hay problemas es cuando hay paz, pero el Señor, esa no es la paz que el Señor vino a traer, sino la reconciliación con su Hijo. Esa es a la paz que Él se refiere. Y por último, del 40 al 41 es su propósito, el cual es el timón. En estos dos últimos versículos, Jesús cuestiona a sus discípulos de su falta de fe. Muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo. En lugar de confiar en el Señor, nos atemorizamos y dejamos que nuestros miedos debiliten nuestra fe en Él. Sin embargo, como siempre, Cristo, mostrando su amor y misericordia, los salvó de esa tormenta con la finalidad de mostrar su poderío y sobre todo que Él es Dios mismo. Estos versículos finales nos muestran que no hay que temer a las tempestades de nuestras vidas, sino que a aquel que puede hacer y deshacer esas tempestades. Y como último, nada más para resumir todo, Jesús cumplirá cada una de sus palabras sin importar cuán imposibles se oigan. Él es Dios. Amén. Más que todo eso. Pero sí fui muy rápido. No, está muy bien. Creemos que ya se acabó la clase. Ya. ¿Ya? ¿Pásenlo? Gracias, Silvia. Ok. Muy bien, hija, muchas gracias. Y ahorita me recordaste algo que, por ejemplo, lo que veíamos la semana pasada y lo que comentó Laura, que a nuestro Señor, me llama la atención que, obviamente, vuelvo a decir, como dijo mi hija, entre comillas, dormía, ¿verdad? Descansaba, obviamente. Pero vuelvo a observar, en medio de la tempestad estaban todos, Él también estaba ahí. Y observo que al Señor no le despertó la tempestad, o sea, el ruido, el estruendo, el agua que salpicaba seguramente, porque pues estaban en la barca. Todo el movimiento, el estruendo del aire, el agua, no lo despertó nada de eso. Pero sus discípulos clamaron, inmediatamente respondió. Es increíble. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Es increíble, pero ahí está, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar de lleno al capítulo 5. Sí, está bien, pero dice ahí que le despertaron, ¿no? Yo pienso que después lo movieron. Pues no dice Sí, que lo pero, movieron. o sea, yo sé que con oraciones y todo, Señor. No dice que lo movieron. No puede decir que, bueno, mi versión. Tu versión. No dice que lo Bueno, movieron. yo que imaginé, cuando dice despertar, porque no, pero lo movieron. Sí, pero le gritaron. Le gritaron y dijeron, maestro, no tienes, ¿verdad? No te da pendiente que perezcamos aquí, que moramos. Sí, no sabía todo. Así es. En medio de la tempestad, en medio de la tribulación, en medio de todo el asunto, nuestro Señor sigue siendo Dios, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Marcos 5, del 1 al 20. Cuéntales de la grandeza del Señor. Cuéntales de la grandeza del Señor. ¿A quiénes? Al que se te atraviese, brother. Al que se te atraviese. Y ese versículo a memorizar está muy muy pegador. A mí me llega bastante. Vamos a leer el objetivo. Dice, considerar el gran valor y privilegio de la orden que el Señor Jesucristo ha dado a quienes hemos recibido su misericordia. Y qué increíble que está bien, bueno, o sea, es que está bien aplicado aquí el objetivo. O sea,
considerar el gran valor y privilegio de la orden que el Señor Jesucristo ha dado. ¿A quiénes? A los que hemos recibido de su misericordia, nada más. Y es importante recibir de su misericordia, o sea, saberte que has sido salvado de la muerte, del pecado y de la muerte, para poder hacer lo que Él te dice, obedecer su palabra, ¿sí? Hemos visto en el trayecto de todo esto que ha habido unos que no, hubo unos que los sanó, les dio instrucciones y desobedecieron, plenamente le desobedecieron. Ha habido otros que le han obedecido y manifiestan esa obediencia, manifiestan esa salvación, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de enfoque. Y el versículo a memorizar que nos dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, no solamente cuéntale el milagro que hizo para lo que tú quieras, para sanarte, para sacarte de donde estabas, de las drogas, de lo X. No solo cuentes ese milagro, sino cuéntale a la gente quién eres tú. ¿Quién eres tú y qué merecías y qué te dio? ¿Y qué te dio como respuesta? O sea, la misericordia se aplica que el Señor no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos la muerte por pecadores, mas sin embargo en su misericordia manifiesta su perdón para con nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar de lleno. Hay 3 bloques ahí, del 1 al 6, el hombre endemoniado, del 7 al 13, los demonios, del 14 al 20, el propósito. Y creo que aquí es donde vamos a meter la fuerza del estudio. Los otros vienen ahí, los vamos a comentar, los vamos a definir, pero lo más importante es del 14 al 20, lo vamos a definir. Bueno, vamos a continuar. Objetivo, este es el versículo a memorizar. Y vienen algunos mapas por aquí, en donde ya la vez pasada habíamos más o menos visto. Ahora nos señala Gadara, que Gadara más o menos viene estando por aquí, ¿verdad? Muy bien. Esa era una tribu que se quedó ahí cuando la repartición, ¿verdad? O sea, ellos se quedaron antes del Jordán, se quedaron antes del Jordán. Aquí todo esto es la zona de Israel, ¿verdad? Entonces, después del Jordán estaban la mayoría de las tribus, 3 se quedaron aquí atrás, una de ellas fue Gad, y son parte de los gadarenos, ¿verdad? O sea, es de Gadara. Muy bien, continuamos. Vamos a entrar de lleno, capítulo 5, versículo 1 y 2. Leo y dice así, estamos viendo el hombre endemoniado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y entonces la primera pregunta nos dice, ¿qué sucedió enseguida que Jesús salió de la barca una vez que hubo venido con sus discípulos a la región de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea? Salió un hombre con espíritu inmundo. Vino a su encuentro. Enseguida vino a su encuentro. Sí, vino a su encuentro De los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, ¿correcto? Vino a su encuentro
de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El pastor nos dijo el lunes que, dice, a veces estructuro las preguntas de una manera muy rara, ya lo han de haber visto, ¿verdad? Pero es con toda la intención de que analicemos la pregunta y de que veamos qué es lo que ocurre primero, porque, por ejemplo, aquí hay una constante que está en la Escritura, de que sí, ok, el endemoniado viene a Jesús, pero ¿quién llegó primero? Jesús. O sea, ¿quién vino ¿quién vino a la oscuridad? ¿Quién vino a esa tierra abandonada, a esa tierra donde había gran oscuridad? Jesús. Jesús vino a él primero. Y entonces viene el hombre y ya viene a él, ¿verdad? Obviamente. Otra de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención en este lapso, porque del 1 al 20 es de lo que habla, pues es exactamente de lo que habla. Me llama mucho la atención que Jesús solo fue a eso. Al final te vas a dar cuenta que Jesús cruzó el mar de Galilea solamente por el Gadareno, solamente por el hombre endemoniado, solamente por él fue. Y no me asombra, no me asombra porque nuestro Señor hace hasta lo imposible por una persona, por salvar un alma que es de su redil. Él, acuérdense, deja las 99 por ir a rescatar la que se extravió. Claro, las otras están en el redil, no quiere decir que las descuide, sino simple y sencillamente va por ella, ¿sí? Y va por ella, y esto me pone a pensar todo esto. Sí, Jesús va a Gadara, baja de la barca, pone un pie, pone el otro pie en Gadara, e inmediatamente viene aquel que el Señor le dio. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice el versículo? No, primero dice algo más. Viene a mí. Vendrá a mí. Vendrá. Oye, es que estaba endemoniado, vendrá a mí. Oye, es que tenía una legión de demonios, ahorita vamos a ver. Vendrá a mí. Vendrá. Cuando él vea la luz, cuando él vea al pastor, vendrá. Cuando oiga la voz del pastor, ¿verdad? Cuando lo vea, vendrá. Increíble, ¿no? Entonces ya contestamos la primera preguntita, ¿verdad? Seguimos. Versículos del 3 al 4. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro. 3 al 4. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y nadie le podía dominar, ¿verdad? Muy bien. ¿En dónde moraba? Dice la siguiente pregunta. En los sepulcros. En los sepulcros. Entonces, este hombre moraba en los sepulcros, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué moraba ahí? Esta pregunta no viene ahí, ¿verdad? Pero bueno, viene un por qué, pero es después. O sea, ahorita yo quiero preguntar por qué moraba ahí. ¿Por qué moraba este hombre en los sepulcros? Los demonios jalan para allá. Claro, estaba endemoniado, Estaba así es. endemoniado. Y lo estiraban a la oscuridad, a lo apartado, a lo ¿cómo se dice? Se pudiera llamar. Porque tenía el enemigo, el demonio. Sí, claro, Y tenía es los lo que demonios. trata de hacer, Aislarte, llevarte a lo oscuro, a que siempre andes en oscuridad, en tinieblas, en cosas que no, todo menos luz, ¿sí? Ok, muy bien. Siguiente pregunta que dice ahí, Nojita, ¿qué era lo que nadie había podido hacer con él? Atarle ni aún con cadena. Así es,
atarle ni aún con cadenas. Nadie había podido atarle. O sea, observen, quiero que observen muy bien, porque ahorita va a haber un contraste muy grande, ¿verdad? O sea, digo, una situación muy bien cómo vivía este hombre tomado por demonios, ¿verdad? Por este espíritu inmundo. Nadie podía atarle, dice que le ataban y de hecho la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Y cuenta eso, dice que ¿por qué? Dice porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Todo eso es la respuesta de la tercera preguntita. La pueden ir contestando, pero entonces observamos este patrón de conducta de él. Vivía apartado en los sepulcros y tenía una fuerza descomunal, ¿verdad? O sea, desproporcionada, porque no era una fuerza normal, sino que los grillos y las cadenas los hacía pedazos y las tronaba. Entonces, nadie en esa zona tenía control de él. Pero vivía en los sepulcros y allá estaba, entonces ya sabía la gente que estaba allá y ya me suena a mí después de escuchar todo este pasaje aquí en Marcos, observo salud, observo que ya la gente hasta se había acostumbrado a vivir con él, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre. Dime. Estos grillos no son los mismos de grillos ahorita. Esos grillos no son los mismos los grillos de ahorita. ¿No te sacan? No, son grilletes, haz de cuenta que son los que te ponen en las manos, así, o en los pies. Así son grilletes. Hay que orar por eso. Qué feo. No, poquitos pan y yo conozco grillos, nomás conozco los Exacto, grillos. exacto. No ¿Qué hacen? Claro. Eso pregunté. No, muy bien. Gracias por entender de mí. Haces muy bien. Tú nunca habías escuchado, ¿ya ves? Yo también pensaba lo mismo. Todos pensaban lo mismo, pero nadie quiso decir y todos se burlaron de que lo digo. No. Está bien. No todos pensaron, o sea, tú y varios a lo mejor pensaron. Pero nadie quiso decir y ya cuando pregunté todos se burlaron de mí. Ajá. ¿Y Nayeli qué dice? Lo Yo mismo. pensé que eran los que cantan. Exacto, pero para burlarse. No, afuera los niños estaban allá en el. Quería que era cri-cri. No era era lo que iba a decir, no era cri-cri. Pero no, bueno, sí, estos Ahora grillos. por nosotros. Sí, ahora hay que extender la oración. Sí, eran les llamamos grilletes, ¿verdad? O sea, que ponen así con cadenas para atarlos y los hacía pedazos, ¿verdad? O sea, los hacía pedazos y no había manera de controlar a esta persona. Tenía demonios y no había manera de controlarlo, ¿ok? ¿Sí? Indomable. Seguimos a versículos 5 y 6. ¿Me ayudas, Laura? Sí. A ver acá. 5 y 6. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Wow. Bueno, entonces dice, ¿cómo andaba siempre? ¿De día y de noche? Dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Sí, déjame verlo. Dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Todo es correcto así. La respuesta es correcta así. Así que le agregamos otras características a este hombre. Ya no solo sabemos que vivía en los sepulcros, que vivía en los sepulcros, que estaba apartado de todos, que lo encadenaban y no podían con él, que tenía una fuerza descomunal, sino que también vemos que de día y de noche se la pasaba hablando. Ya no, él no discernía si era de día o de noche y siempre hablaba y por las noches hablaba y estaba siempre hablando, ¿no?
Y otra se hería con piedras, o sea, su propia integridad, ¿verdad? Y bueno, ese es cómo andaba, ya dijimos, de día dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Siguiente pregunta, ¿qué hizo pues cuando vio a Jesús de lejos? Corrió y se arrodilló ante él. Punto. Sí. Ahora sigue los demonios, porque hasta aquí las características que vimos es del hombre poseído por este espíritu inmundo, y que ahorita vamos a dar cuenta que eran muchos demonios, no solo uno, sino era un espíritu inmundo, pero eran muchos demonios. Entonces son sus características de él, pero cuando ve a Jesús, él mismo corre y se postra a sus pies. Pero aquí, después del punto, quien comienza a hablar no es el hombre, sino el espíritu inmundo, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver, porque aquí hay un punto y aparte, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Entramos al detalle de los demonios, versículos versículo 7, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, ya leímos el 6. Sigue el 7. ¿Me ayuda, hermanita? Y clamó a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así es, amén. Y clamó, dice que clamó a gran voz y dijo, dice ahí 2 puntos: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y luego le trata de persuadir te conjuro, dice, por Dios que no me atormentes. O sea, él sabía quién era, y le declara que juraba por Dios que no le atormentara, ¿verdad? Que le conjuraba por Dios que no le atormentara. ¿Qué dijo el demonio clamando a gran voz? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así es, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo iba a decir ya, te conjuro. Eso nomás puede ser un testimonio, ¿verdad? O no es como hacemos una oración nosotros a nuestro Dios. No, sí, no. Por eso, No, porque lo está persuadiendo, o sea, le está tratando de imponer algo, ¿verdad? Le está tratando de imponer algo. Primero, donde sí es, dice, y clamó a gran voz. O sea, el clamor es digamos que es una muestra de petición. O sea, está clamando algo, y ahí sí. Pero después, a la hora de que habla, ¿verdad? O sea, dice que, o sea, como que lo enfrenta. O sea, como que sí lo confronta, por así decirlo. Más bien lo enfrenta, no lo confronta, sino como que lo enfrenta, ¿verdad? Y dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, sí le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo? Y lo reconoce, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. Y entonces lo vuelve otra vez como a querer persuadir, ¿verdad? Te conjuro por Dios que no me atormentes, o sea. Pero lo está tratando de persuadir, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué le pidió a Jesús jurando por Dios? No lo atormentarás. Así es, no me atormentes. No me atormentes. Muy bien, primero podemos, por ejemplo, observar un
clamor, ¿verdad? Y clamando a gran voz. Vamos a continuar. Versículo 8. Mi ayuda en Nayeli con el 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ¿por qué? Dice ahí la pregunta. Entonces, ¿qué le pidió, verdad? Que no lo atormentara más. Ahora, ¿por qué? Porque le decía, sal de Así este hombre, es. espíritu inmundo. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Así es. Versículo 9. ¿Me ayudas, David? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hasta ahí. Gracias. Muy bien. Así que ahora vemos que o sea, Jesús le decía, sal de este hombre, ¿verdad? Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No, la escritura nomás explica esto, no da mucha explicación de por qué le preguntó eso, ¿verdad? No podemos saber, simplemente podemos hacer alguna conjetura de que quizá el Señor quería resaltar que este espíritu inmundo era de muchos demonios, o sea, quizá podía o quería resaltar algo así, ¿no? No hay, o sea, no hay mucha lógica por qué Jesús pregunta eso, porque primera pregunta que hago yo, ¿sabía Jesús cómo se llamaba? Por supuesto, o sea, la pregunta es para que nosotros sepamos cómo está la situación, por supuesto que lo sabía. ¿Sabía que eran muchos? Por supuesto que lo sabía. Entonces, la pregunta está como para manifestarnos alguna manera de comportamiento de estos espíritu inmundo, ¿no? O sea, endemoniados, así es. Y él como que queriendo ser así muy sobre eso, de que casi diciendo, no, pues a lo mejor si le digo, era que somos muchos, a lo mejor o sea, como que intentaba asustarlo. Pues estaba tratando de persuadirlo de alguna manera o de otra, ¿verdad? O sea, él lo que quería era que no lo atormentara más y que lo dejara estar ahí, ¿verdad? Pero pues el Señor no se lo iba a permitir, aunque aparentemente le permitió varias cosas que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero ya contestamos la siguiente pregunta. ¿Qué respondió el espíritu inmundo? ¿Qué respondió? Legión me llamo porque somos muchos. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿O comentario hasta aquí? No, más Ok, continuemos. Muy bien. Siguiente, versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Así que aquí primero vimos un clamor en el versículo 7, ¿estamos de acuerdo, verdad? Aunque después se manifestó así como que enfrentamiento, pero clamó a gran voz. Aquí en el versículo 10 observamos y le rogaba mucho, ¿ok? Que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué le rogaba mucho el espíritu inmundo a Jesús? no los envíes fuera de aquella región. Fuera de aquella región.
Así es, que no los enviase fuera de aquella región. Ok, vamos a ver versículos del 11 al 13. Entonces empezamos a ver que ya le rogaban, o sea, ya ahora sí le decían, no, por favor, no nos envíes, ¿verdad? No nos envíes afuera de esta región, ¿verdad? Se sentían cómodos ahí, te puedes dar cuenta, o sea, estaban en una persona, tantos amontonados ahí, ¿verdad? Pero se sentían cómodos, o sea, porque ya la gente estaba acostumbrada a ellos y no, o sea, ¿sí me explico? No, allá lo tenían en los sepulcros y estaba allá, ya sabían que andaba sin camisa, tal vez sin nada de ropa, tal vez hablando y hablaba y para todos lados y iba y venía y ahí en los sepulcros y en los montes y ya sabían que andaba ahí en esa zona. Cualquier parecido con la realidad de que ahora la gente ya cualquier cosa que sale, digamos, nueva o así que está mal, ya lo empieza a ver como normal. Claro, bueno. Sí, definitivamente. Y entonces, pues vamos a leer estos versículos del 11 al 13. ¿Me ayudas, brother? Estaba allí cerca del monte un gran hato de perros paciendo. Le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Gracias, bro. ¿Qué hizo Jesús cuando todos los demonios le rogaron que los enviara al hato de cerdos? Les dio permiso. Así es. Les dio permiso. ¿Te puedes imaginar que los demonios le rogaron a Jesús y Jesús respondió afirmativamente a la petición de los demonios? Ahí no puede ser misericordia para ellos, ¿verdad? No, pues se ve que no. Pero porque, o sea, te estaban rogando. Sí, Que los pero mandara allá, fuera de esa región. Sí, pero les concedió que tuviera que meterse adentro del cuerpo de los cerdos. Sí. O sea, pero no es misericordia. No, definitivamente que no es misericordia. Te voy a explicar por qué, porque vamos a observar el final. Ahorita que veas qué es lo que ocurre, entonces vas a ver que no es misericordia. No, porque ellos van a seguir igual. Pues, los cerdos murieron, pero ellos todavía van a seguir ahí Sí, a pero se fueron de aquella región. Sí. O sea, no les concedió verdaderamente lo que pedían en su totalidad. Ciertas cosas se las concedió, pero no los dejó ahí, o sea, simplemente no los dejó ahí. Yo creo No que me quiero adelantar, pero no, o sea, como quiso estar con él, no le dio la oportunidad porque pues tenía un poquito para él. Ahorita vamos a ver eso, claro. ¿Le ibas a decir algo, no? sí, yo creo que la idea primordial de estos versículos es que nos demos cuenta que los demonios no se mandan solos, sino que algunos demonios son instrumentos, otro tipo de instrumentos, Definitivamente. pero para el Señor. Es por eso que los verbos que estamos viendo que dice, le rogaron, enviaron, le clamaron. O sea, realmente no se pueden mover por sí mismos. Definitivo. Hacen lo que tienen que pedir permiso al Señor. Definitivamente. Así es. Tienen la capacidad de entrar, pero no tienen esa a su discreción, no. Tienen que pedir permiso. Definitivamente lo es. Definitivo. Buen comentario, ¿no? Y eso creo que lo quiere hacer notar la palabra de Dios. Definitivo. Aunque parezca, y ojo, ¿verdad? Porque sí lo podemos comentar, o sea. Jesús les está concediendo ciertas peticiones y se las está concediendo, lo estamos viendo, o sea, está escrito, ¿verdad? Pero al final,
es para ver esa situación, que podamos observar que ellos se sujetan, que no pueden a su discreción hacer y deshacer. Y otra, que Dios puede concederte o en su voluntad permitir ciertas cosas aún a los demonios. El pastor comentó, no me acuerdo si comentó en la iglesia, pero el lunes creo comentó, por ejemplo, vemos a Job, cuando el demonio Satanás se andaba paseando y el Señor le pregunta, ¿ya has considerado, o sea, llegó, ¿dónde andabas? No, de rodear la tierra. Vengo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, le dice Satanás. Pero no se lo pidió. No se lo pidió el diablo. No, Dios mismo le dijo, ¿ya consideraste a mi hijo Job? Ah, no, pues ese lo tienes chiflado. Casi le dice, ¿verdad? Pues mira cómo lo tienes todo cercado, no permites que nadie le toque. No, pues tócalo. Sí. Nomás su vida no. Nomás su vida no. Pero tócalo. Órale, para pronto. Y en un día, el capítulo 1 de Job, ahí lo puedes ver, en un mismo día le quitó todo lo que tenía, todo, hijos, tierras, ganados, todo lo que tenía. Y al otro día o al rato, no sé, no sé precisar ahí, pero su salud también. Hasta que quedó con llagas por todos lados. Y su esposa, nomás le quedó su esposa, y su esposa le decía, pues no sé qué le decía, ¿verdad? Pero algo no muy conveniente. Maldice a Dios y muérete, le decía. Sí, le decía. O sea, hijo, pues, entonces, ese es el punto, eso es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Que lo que comenta el brother, que ellos se sujetan a lo que el Señor dice. Yo sí, así lo visualicé también. Un ateo puede pedirle algo a Dios y se lo va a conceder, pero luego, claro, temprano, al final. Claro, definitivo. E inclusive un demonio, pues lo estamos viendo aquí. Pues un ateo, sí, también. O sea, sé que no todo lo que, no, o sea, no podamos decir, no fue bendición lo que pasó. O sea, tú hablabas de misericordia y yo hablo de bendición, tampoco. O sea, tampoco, no es nada de eso. Mucha gente que no, pues cómo Dios permite que tal o cual tengan mucho dinero, tengan eso, tengan lo otro, y mira cómo andan. Bueno, pues, o sea, simplemente el Señor permite. Pero pues si hasta los demonios les cumplió sus ciertas peticiones, ahí está. Siguiente pregunta, ¿qué hicieron en...? Dime, brother. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. Si es solo una, sí. Como por ejemplo, me viene a la mente de una pregunta de cosas. ¿Quién es el que gobierna el infierno? Es una pregunta de cosas. Si vemos que el Señor tiene control sobre los demonios, no precisamente el diablo, sino Dios, entonces me pregunto, ¿quién es el que domina, el que tiene control del infierno? ¿El diablo o Dios? Todo está controlado por Dios. Sí. Todo. Porque a veces tenemos esa idea errónea de que controla el fuego del infierno. Que juegue, que el Señor tiene control de todo, pues ahí estamos viendo. Que deje que juegue el diablito por ahí. Sí, se le es permitido, es que es correcto. Se le ha permitido que sea príncipe de la potestad del aire, o sea, se le ha dado este mundo para que él haga y deshaga y engañe a los que ha de engañar. Adelante. Creo que la palabra de Dios dice que el mismo Señor Jesús tiene la llave del Hades, o sea, las llaves de las puertas del Hades, ¿verdad? O sea, que básicamente tiene el control, pues, sobre todo. Habríamos que analizar esos versículos. Hablas por lo de Apocalipsis. Creo que sí. Se me hace que ahí habla del diablo, del demonio, pero espérame, pero lo que dice el brother es cierto, o sea, a lo mejor él trae la llave, pero él no puede abrir y cerrar como le place. Esa es la diferencia. Al fin y al cabo el Señor es el que tiene todo bajo su mano. Sí, pero sería cuestión de analizarlo. Tampoco quiero decir que estás mal, o sea, no me acuerdo muy bien lo que dice el versículo en Apocalipsis, pero sería cuestión de analizarlo. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta?
con los grillos o algo. Apocalipsis 20, del 12 al 4. Sí, es uno de los jinetes. Bueno, muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cuántos cerdos eran? 2000. Como 2000. Y la pregunta, Armin, ¿Hay una antes? Sí. ¿Qué hicieron entonces aquellos espíritus inmundos? Gracias, me la brinqué. Salieron y entraron en los cerdos. Perdón, gracias, me la había O sea, brincado. salieron del hombre y entraron en los cerdos. Así es. Entraron en los cerdos, así es. Y luego como 2000, ya dijimos la otra, ¿verdad? ¿Qué sucedió a continuación con el hato de cerdos? Se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se precipitaron y en el mar se ahogaron. Ahora, este evento no fue cualquier cosa. Dice que eran como 2000 cerdos. Toda una manada entera. Y ahorita nos va a decir los versículos siguientes que había alguien que los estaba cuidando. Había personas que estaban cuidando esos cerdos. O sea, eran propiedad de alguien. ¿Cómo cuánto costará un cerdo ahorita? Yo creo que un poco más. Bueno, vamos a ponerle 50. Brother, haz por favor la cuenta 2000 por 50. No, eso es mucho. Hasta digo que eran como miles y miles de dólares gastados o algo así. Sí, exactamente. Entonces, ahora, ajá, ¿cómo? ¿Y cómo es que? Y empezó a correr ese rumor, es lo que vamos a ver ahorita, qué fue lo que pasó. Seguimos ahora con el propósito. Versículo 14. ¿Me ayudas, Gabriel? Perdón, 14 y 15. y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ven a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Brother, esto pasa en la vida hoy. Esto pasa, brother. Es increíble, pero pasa. Pasa. Dice que los que apacentaban los cerdos huyeron, así que habla cuando menos 2 personas. Dice plural, pero no dice cuántas, ¿verdad? Pero cuando menos eran 2 personas. Y que huyeron y que dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver, entonces todos salieron a ver aquello que había sucedido, porque empezaron a decir lo que había ocurrido, ¿no? Entonces vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Primero estaba sentado, él andaba para arriba y para abajo, brillaba y nadie lo podía parar. Estaba sentado, vestido. Esto nos habla de que muy posiblemente andaba desnudo, con muy pocas ropas o muy, ¿verdad? Muy, pues ya saben. Y en su juicio cabal. Y cuando lo vieron, se asustaron, tuvieron miedo. Robert, no le tenían miedo cuando estaban ya los demonios, ya no le tenían miedo, simple y sencillamente no lo podían controlar, pero vivían a gusto con él. ¿Por qué vivían a gusto con él? Ahorita lo vamos a... Está entre líneas ahí, lo vamos a discernir, o sea, lo vamos a entender. ¿Qué hicieron los que apacentaban los cerdos? Huyeron y dieron aviso en la ciudad. Huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, correcto. ¿Qué pasó
Cuando toda esa gente salió a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Brother, yo no sé si te ha pasado, pero cuando alguien que te conocía quién eras y te ve ahora en Cristo y ve que eres completamente, ve que estás sentado vestido y en tu juicio cabal. Perdón, no pude aguantar la risa. No pude aguantar la risa, bro. Porque fuera Hablo de por mí. Jesús, tu vida está desordenada. Claro, claro, claro. Llegando en la madrugada, estoy hablando por mí, borracho, desfajado, pero te ven ahora en tu juicio cabal y la manifestación de temor es esta, bro, porque sí hay un temor. Ahora muy santo, ahora muy, es esa, pero es el rechazo, bro. Es el rechazo a conocer a aquel que te sacó de donde estabas, de los sepulcros y de los campos, gritando y hablando y diciendo, nomás hablando pura habladería, de día y de noche. De día y de noche, bro. Que tengo oídos para oír, que oír. Y lo rechazan, bro. O sea, porque temen, porque le temen, bro. O sea, temen venir a la verdad y manifestar que tus obras son malas, bro. No quieren venir a la luz. No quieren venir a la luz para que no se manifiesten tus obras, Sus bro. obras son malas, no quieren. Ese es el punto. No quieren ser. Es increíble cómo tuvieron miedo de ver al que estaba endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal. Canijo, ¿qué le pasó? Pues la luz vino a él. Eso fue lo que pasó. Híjole, hay tanto que decir de esto, pero wow. Y el temor no solamente de ver la transformación de una persona que vive en la oscuridad a una persona que está ahora en su juicio cabal, o sea, lo contrario, el contraste de la oscuridad Totalmente. y la luz. No solamente el miedo ese, sino porque dice que vinieron a Jesús, vieron a esta persona renovada, transformada, pero dice que vinieron a Jesús, tuvieron miedo. O sea, sí es el hecho de ver a esta persona, pero están ante la presencia de Jesús. Ah, claro. Porque como cuando vimos canar en la barca. No, sí. A que le tuvieron miedo no fue al que estaba sentado. Si no le tuvieron miedo endemoniado, menos sentado y en su juicio cabal. No, tuvieron miedo de ver el poder que tiene nuestro Señor. Y no quieren venir a Él. Es más, ahorita vamos a ver el versículo 16 y 17. Y eso le pasó también a los discípulos cuando estaban en la barca. Porque dice que cuando vieron a Jesús que calmó el viento y el mar, dice que tuvieron miedo. ¿Quién es? Sí, pero aquí hay una gran diferencia. Sí, pero sí, definitivamente ese es el temor que manifiesta su poder, su deidad, sus obras, así es. 16 y 17. ¿Me ayudas, Magdalena? 16 y 17, fuerte y claro. Y le contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Así que les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle. Hay otra petición aquí.
Hay otro ruego en el 17. A rogarle que se fuera de sus contornos. Vete de aquí. Vete de aquí. Estás descomponiendo nuestras vidas compuestas, ¿sí? ¿Cómo no? O sea, vete de aquí. Es triste, brother, o sea, es triste, pero eso es lo que pasa. O sea, cuando no quieres venir a Él, crees que tu vida está, que tienes control de tu vida y lo desechas. Desechas su presencia y quieres que se salga de tus contornos. ¿Qué sucedió cuando los testigos presenciales contaron a toda la gente lo que había sucedido? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y en el versículo 18 vemos inmediatamente qué pasó. Con esto entendemos que Jesús los complació también. Porque dice el 18, al entrar Él en la barca, se estaba yendo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué sucedió al entrar Jesús en la barca? El que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar. Así es. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Así que vemos varias peticiones, varios ruegos hacia Jesús por los demonios y por las personas de Gadara corriéndolo, o sea, que se alejara de sus contornos, y a todas dijo que sí, a todas les contestó afirmativamente. Pero eso no quiere decir que seas bendecido, bro. Eso no quiere decir que el Señor acepte y esté de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Sí me explico, bro? O sea, el Señor va a hacer lo necesario para que los que se pierdan, y los que han de venir a Él, vengan a Él. Lo necesario. Lo necesario. Y hemos visto cómo ha acabado el Señor con pueblos, con tal de salvar su linaje, con tal de salvar a los suyos, con tal de que su obra siga en acción. Y aquí vemos que hasta les concede peticiones, pues con tal de que siga ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, todopoderoso, soberano. ¿Pero por qué? Es que no puedes. No es que lo tengas que comprender tú, bro. O sea, no es que lo tengamos que entender nosotros. Es nuestro Dios. Y al Gadareno, que salvó de las tinieblas, que sacó de las tinieblas a su luz admirable, así como a ti y a mí, lo sacó. El Gadareno quería ir con él, le dijo, déjame ir contigo. Y ahorita vamos a ver qué ocurrió. Entonces, a una persona, lo que voy a decir que cuando un pueblo o una persona está en la oscuridad, lo único, yo sé toda la palabra, lo único que va a preguntar, lo único que va a mostrar es su corazón. Y que las peticiones que tengan, los deseos que tengan en su corazón, siempre van a ser oscuros, siempre van a ser con el deseo de estar lejos del Señor. Así es, lo declara Juan 3. Definitivo. Déjame ver si lo puedo ver aquí. Me acuerdo del comentario que dijo el pastor de que en este lugar era un lugar donde había gente judía, pero gente judía que se había mezclado con otro tipo de personas Claro. que no eran judías. Entonces, ¿cómo siendo pastores, siendo llamados a ser pastores de ovejas, ahora eran pastores de cerdos? Entonces habla de un pueblo que ha sido totalmente distorsionado, como nosotros, ¿no? Alejados de nuestra esencia de pastores. Entonces, un lugar donde no se lleva a cabo
la oscuridad, sino que se acostumbra cada vez más a ver la oscuridad como algo normal y un entorno en el cual se pueden sentir a gusto. Y es lo que se me echó con la atención. Fíjate, dice Juan 3, bueno, todos conocemos el 16, ¿verdad? Estoy ahí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vete, no te queremos aquí. Apártate de nuestra vida. Oye, pero es que ven a Jesús, mira tu vida. Apártate, no quiero que venga aquí. Sí quiero todas las bendiciones y todo lo que sea, las promesas de Jesús las quiero, pero no quiero nada de Él, lo demás nada. No, pues está chido. Y esta es la condenación, ya dije, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y vive y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ese es el punto, ¿no? O sea, Contrasta a esa gente al que era endemoniado. exactamente. O sea, ahí están las dos partes. Nosotros no quieren venir a la luz, no desean venir a la luz, ni que la luz se acerque. Porque tú no vas a ver los defectos que tiene mi teléfono con la luz apagada, brother. Pero si prendemos la luz, vas a ver, mira, trae un rayón aquí trae una bolladura, ya se le cayó una de esta que traía. Vas a ver todos los defectos, bro, claro. Y entre más cerca esté la luz, más vas a apreciar toda la basura que tiene esto. Lo mismo pasa conmigo, bro. Lo mismo pasa conmigo. Y con todo aquel que viene a la luz. ¡Wow! Te resplandece la luz y te das cuenta quién eres. ¿De qué estás hecho? ¿Cómo es que tus obras son malas verdaderamente? Pero el mundo te vende la idea de que tú eres bueno y te la crees. No le hago daño a nadie, no. Pero solamente leyendo la escritura te das cuenta de eso. Solamente la escritura es un espejo que te puede reflejar. Y te da entendimiento. Así es. También iba a decir que entonces Dios permite a las personas también que, o sea, les concede cosas y todo, y igual por esas personas se dan con ideas, o sea, hasta que ya llegue el juicio y ya, Dios sí, o sea, Dios está aquí y todo, hasta que llegue el juicio. Y van a saber que no. Van a saber que no. Pues. Y esta es la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y eso es. Y así como lo dijiste, así es, David. No es que Dios me concede esto y Dios me concede lo otro. Pues a veces podrá ser que sí sea Dios. Pero no porque te lo concede quiere decir que eres hijo. O a lo mejor a veces permite que el que te lo dé sea otro. Ya sabemos quién es. Si no es la luz, es las tinieblas, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo te lo explico? Así es. ¿Qué hizo Jesús? No. ¿Qué sucedió al entrar Jesús en la barca? Eso no lo habíamos contestado, ¿verdad? Sí, Ya, perdón. Entonces estaba bien. ¿Qué hizo Jesús? ¿O no lo hemos leído? No lo hemos leído. Gracias. Pero como somos buenos estudiantes bien sabios, ya sabemos la respuesta. ¿En serio? Bueno, entonces déjame leerlo. Mas Jesús no se lo permitió al gadareno, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Órale, brother. Qué increíble, o sea,
Ve a tu casa. Ve a tu casa y que con solo mirarte van a saber que algo pasó. Con solo ahora mirarte que estás vestido en tus cabales y que te puedes sentar a la mesa, ellos van a ver. Pero aún así muchos van a decir, no van a ver eso. No van a poder ver lo que el Señor ha hecho contigo. Más bien, lo van a ver, pero aún viéndolo no lo van a poder discernir, no lo van a poder entender. O por conveniencia, o por ceguez, o por X cosas. El Señor usa muchas cosas, pero a veces es la conveniencia. No, pues es que como ya se hizo aleluya, pues, mejor vamos a retirarlo, ¿verdad? A retirarlo un poquito. ¿Alguien recuerda cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, ¿no? Y era una persona ya mayor, o sea, bueno, a lo mejor no tan adulta, pero fácil sus, no sé, 29, 30 años tenía, o sea, ya más o menos. No sé si la palabra precisa la edad. ¿Alguien recuerda eso cuando le preguntaron, el Sanedrín mandó a hablarle a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo el que nació ciego? Sí, es mi hijo el que nació ciego. ¿Y por qué está viendo ahora? ¿Por qué ve? No sé. Pregúnteselo a él, ya está grandote, miren. Pregúnteselo a él. No sabes. No sabes quién lo sanó. Y así niegan, brother, a veces. Ven que ya no eres la rata hislera que te revolcabas en el cielo. Ya ven que ya no eres eso y no lo pueden reconocer. No, pues sí, ha cambiado, pero al rato se le pasa, déjenlo. Y los padres no querían reconocer. Eran sus papás, brother. Pero dice la escritura por qué no querían decir. Y dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y por eso dijeron, no quiero ser expulsado de la sociedad, ¿verdad? De la sinagoga. Mejor que diga él quién lo sanó, pero yo sí sé quién lo sanó. Qué increíble, bro. Qué increíble. Pues ahí con el hombre endemoniado, sí es el regalo inmerecido de Dios para su propósito. Definitivamente. Y es lo que ha hecho contigo, conmigo y con todo aquel que ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Porque todos venimos de ahí. Ok, no todos hemos estado endemoniados, es definitivo, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que le servíamos al tal. Eso sí. ¿Verdad? Ok, ¿ya contestamos? ¿Qué hizo Jesús? En lugar de eso, ¿qué le dijo? Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Wow, así que a este hombre no le concedió que viniera con él, o sea, su petición no se la concedió. Pero pregunta, ¿hay evidencias de que lo salvó, de que lo trajo de las tinieblas a la luz? Sí. Definitivo, claro. Claro, pero ahora dice, no vengas conmigo, me vas a servir más que los tuyos te vean y cuéntales cuánta misericordia tuve contigo. Ese era el propósito de Dios. Claro, es el propósito de Dios, no el mío. Para cada uno de nuestras vidas es el propósito. Pero hay que obedecer lo que nos dice, obedecer lo que nos dice. Y que no se nos apague la pólvora cuando alguien viene de la familia y tratar de ocultar a aquel que nos sacó de las tinieblas. Y no platicar y no contarle de él. Por eso, ¿cómo se dice? ¿Cómo está qué dice el título de esta semana? Cuéntales de la grandeza del Señor. Cuéntales, brother, de la grandeza de tu Señor. ¿Cómo ha tenido de ti misericordia y cómo te ha sacado de las tinieblas a su preciosa luz? Versículo 20. ¿Miras, Javi? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y
Decápolis es una zona muy amplia en donde había como 10 ciudades. Ahí por Asia, no sé exactamente dónde vieron, pero por ahí estaba. Decápolis era como 10 ciudades. Y ahí andaba. Ahora ya no andaba de noche, solo de día, pero predicando a su Señor, al único digno, al que lo sacó del bote de la basura, del sepulcro y de los montes donde andaba hablando como merolico. Y ahí lo sacó. Qué increíble, ¿no? ¿Qué hizo de inmediato el que había estado endemoniado? Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Y todos se maravillaban. Y el Señor, con su predicación, iba a traer a los que él iba a llamar. O sea, los que oyeren su voz vendrán a él, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?